presencia. Con dulce voz a ti yo clamaré. Escucha, buen Señor, mi oración, que te ofrezco. En ti me gozaré, Señor Jesús. A ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrará para siempre. Oh Señor Jesús, úngeme y hazme dócil. Como tú quieras, tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que rompe las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso de María Elena Duque Soto. Que este encuentro que nosotros tenemos con el Señor, nosotros, sea un encuentro para también entregarle, ofrecerle, orar por lo que Él mismo nos ha dado, nuestra vida y también por la vida, por el alma de María Elena. Ustedes que compartieron de ella, que le conocieron, queremos decirle también al Señor que nos acogemos a su voluntad, de que de Dios venimos y a Dios volvemos. Nuestra vida está en volver a encontrarnos con Él. Por eso vamos a pedirle perdón al Señor por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante Ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Oh Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad. Oh Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Padre de bondad, nuestra fe proclama la muerte y resurrección de tu Hijo. Por la eficacia del misterio pascual, concede que nuestra hermana María Elena Duque Soto, por quien celebramos esta Eucaristía, y que duerme ya en Cristo, ella resucite por Él a las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios para nosotros. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará con Él y nos reunirá a su lado junto con ustedes. Todo esto es por ustedes,
para abundar la gracia. Abunde también el número de los que participan en la gracia de Dios. Por eso no nos desanimemos, porque nuestro hombre exterior se vaya destruyendo. Nuestro hombre interior se va renovando día a día. Y unos sufrimientos leves y pasajeros nos preparan una gloria eterna que supera toda medida. Pues no tenemos puesta la mirada en las cosas visibles, sino en las invisibles. Lo que se ve es transitorio, lo que aún no se ve es eterno. Nosotros sabemos en efecto que si esta tienda de campaña, nuestra morada terrenal, se destruye, tenemos una casa permanente en el cielo, no construida por el hombre, sino por Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me convidas, Señor, a tu mesa, a la vista de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Abre mis labios, Señor, para poder proclamar. Abre mi corazón para poderte alabar. Abre mi oído, Señor, para poderte escuchar. Abre mi corazón para poderte adorar. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos: no se inquiete su corazón. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Cuando haya ido y les haya preparado el lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Ustedes ya conocen el camino a donde yo voy. Y Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse. Tenemos un momento en donde la vida toca una realidad de la cual nadie se puede escapar, como lo es este tránsito entre este espacio y el espacio que tiene Dios para nosotros. La vida nuestra, en lo que hemos aprendido por Jesucristo, no termina aquí. Aquí tenemos la parte material, el cuerpo, pero nosotros tenemos el alma y el espíritu. Y Jesucristo nos enseñó
esa trascendencia del alma y del espíritu, que aunque nuestro cuerpo quede aquí, digamos que nuestra vida se transforma, esa vida se transforma, y lo que hemos visto y lo que hemos conocido por Jesucristo, y eso es lo que nos llena de esperanza. Para algunos, los que de pronto no miran el rostro, la persona de Jesucristo, pues dirán, aquí termina todo. Pero la fe nuestra, la espiritualidad nuestra, al contemplar la persona de Jesucristo en la cruz, que resucitó al tercer día, nos lleva a decir que después de este espacio continúa la vida. Más de 5,000 personas, dice el Evangelio, que vieron a Jesús. Y los apóstoles entregaron su vida porque compartieron con Jesús resucitado. Entonces la base nuestra, incluso de nuestra espiritualidad cristiana, es que Jesucristo resucitó y que todos los que creemos en Jesucristo resucitaremos con Cristo. Entonces aquí no es el fin del ser humano. El Apocalipsis nos va a decir que hay un lugar en donde es un espacio nuevo, una vida nueva, porque aquel que se ha sentado en el trono ha hecho las cosas nuevas. Entonces viene una descripción de lo que hay en ese lugar y dice: allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque en ese lugar no existe el dolor, no existe la enfermedad, no existe el mal, no está la muerte como tal. Y como Él ha preparado ese lugar, allí se encuentra la armonía y el amor. Creemos entonces que a la luz de esta palabra, nuestra esperanza y nuestro consuelo es que María Elena va a un lugar mejor que este. Que creemos que Dios ha preparado ese lugar en donde queremos todos estar y buscamos nosotros esa preparación, la de ser buenos en Cristo para tener la vida eterna. Nuestra vida es un don de Dios, nuestra vida es un don de Dios. Y como don de Dios, ni tan siquiera nos pertenece, somos administradores de los dones que Dios nos ha dado. Jesús ya después nos lo va a decir: aunque ustedes vivan en este mundo, ustedes no son de este mundo, nos decía Jesús. Hay veces nos amañamos en este mundo y queremos también incluso que los que nosotros amamos se queden con nosotros. Y nos duele, porque humanamente nos duele cuando un ser querido se va, se marcha, fallece o es llamado a la vida eterna, a la Pascua, porque queremos que aquellos a quienes nosotros amamos pues estén con nosotros. No queremos desprendernos de aquellos que amamos. Entonces humanamente es un desprendimiento. Incluso cuando uno puede llegar a la casa y saber que ese espacio que ocupaba una persona ya se encuentra vacío porque no se encuentra, uno extraña y uno siente el vacío de esas personas que ocupaban un espacio en donde uno vive. Entonces uno siente: uy, aquí vienen los recuerdos, aquí se sentaba, aquí permanecía, aquí me decía, aquí hablábamos, aquí jugábamos. Y es algo humanamente entendible. De allí viene el luto, viene la tristeza, el extrañar, el sentir que aquel ser querido a quien nosotros amamos, pues se ha ido y ha partido a la casa de Dios Padre. Hoy quiero invitarlos a todos ustedes, y a aquellos que también nos siguen en la transmisión, amigos, familiares que nos siguen en la transmisión. Primero, a que hagamos oración pidiéndole a Dios la misericordia. Todos lo necesitamos. Pedimos al Señor la misericordia para María Elena, y que esta acción de la misericordia le conceda el perdón de todos sus pecados, porque todos lo necesitamos. Cometemos en algunos momentos el pecado, no somos perfectos, pero queremos estar cerquita de Dios.
Por eso le pedimos la misericordia del Señor para María Elena, el perdón de sus pecados. Queremos también pedirle al Señor que le haga disfrutar de esas alegrías que nos dice el Evangelio, un lugar que Dios ha preparado. El anfitrión es Dios y eso nos llena de tranquilidad y de esperanza. Que se encuentra María Elena en un lugar que el mismo Jesús, que el mismo Dios es anfitrión y que Él ha preparado. Ábrele, Señor, las moradas eternas para que María Elena entre a disfrutar contigo tu presencia. Y por último, porque al contemplar este momento del tránsito de este espacio al de Dios, también yo quiero invitarlos para que no nos olvidemos de nuestras familias, para que no nos olvidemos de nuestra vida, para que no nos olvidemos de Dios. La vida es un don precioso y a veces lo desperdiciamos o no lo hacemos consciente para compartir en familia, para sentarnos a la mesa en familia, para hacer feliz a los que están cerca, para perdonar más, para amar más, para servir más. Que el Señor también nos cuide a nosotros y que en el momento final, cuando Él nos llame, como ha llamado a María Elena, nosotros le podamos decir: Señor, aquí está mi vida, toda tuya es, Señor. Yo los invito a que nos pongamos en pie un momento. Ofrezcamos este responso por María Elena. Concédele, Señor, el eterno descanso. Brille para ella la luz perpetua. Concédele, Señor, el eterno descanso. Brille para ella la luz perpetua. Concédele, Señor, el eterno descanso. Brille para ella la luz perpetua. Concédele, Señor, el eterno descanso. Brille para ella la luz perpetua. Que el alma de María Elena, por tu misericordia, Señor, por estos sagrados misterios y por tu misericordia, ella descanse en paz. Amén. Pueden sentarse, vamos a presentar las ofrendas, vamos a presentar también nuestras vidas. Oren para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios misericordioso, por este sacrificio de reconciliación lava en la sangre de tu Hijo los pecados de tu sierva María Elena, y pues la purificaste en las aguas del bautismo, derrama sobre ella tu bondadoso perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección, y así, aunque la certeza de morir nos entristece,
nos consuela la promesa de la futura inmortalidad, porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina aquí, sino que se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, entonamos para ti el himno de tu alabanza. Santo, eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, y con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, quien nos mandó celebrar estos sagrados misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está nuestro Dios, a quien nosotros oramos. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección, ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo, Monseñor Luis Fernando. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en torno a tu presencia, los que estamos aquí presentes, los que nos siguen en la transmisión. Reúnenos a todos, Padre Santo, en torno a tu amor misericordioso, para que, inspirados por ti, siempre caminemos en tu palabra. Recuerda a tu hija, María Elena Duque Soto, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. De nosotros, Señor, ten misericordia. Tú nos conoces, sabes de nuestra fe. Haz que siempre imitemos tu palabra, para que al final de los tiempos seamos semejantes a ti, para cantar eternamente tus alabanzas, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre Dios. Vamos a dar nuestra gratitud, nuestra vida. Vamos a orar por María Elena, por su alma, y que esta Eucaristía sea para ella su descanso y su paz en la persona de Jesucristo el Señor. Digamos todos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Que tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu del Señor démonos el saludo de la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
solo ya se ha ido y no se puede evitar. Su camino ha terminado, una historia que contar, y ya en la casa del Padre desde ahora vivirá. Se ha marchado ya, más allá de la eternidad, cerca de Dios está, como un ángel vivirá. Se ha marchado ya, su recuerdo quedará, los buenos momentos nunca se podrán borrar. Que nos duele su ausencia y hasta cueste aceptar que aquel a quien tanto amamos, sus ojos no brillan más. Demos gracias por su vida y entreguemos el adiós, que su rostro, su sonrisa quede en nuestro corazón. Se ha marchado ya, más allá de la eternidad, cerca de Dios está, como un ángel vivirá. Se ha marchado ya, su recuerdo quedará, los buenos momentos nunca se podrán borrar. Los buenos momentos nunca se podrán borrar. Oremos. Padre justo, hemos recibido el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, quien se inmoló por nosotros y resucitó glorioso. Queremos pedirte humildemente que tu hija, María Elena Duque Soto, purificada con esta celebración pascual, consiga la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra hermana María Elena murió en la paz del Señor. Hoy nosotros se la confiamos al amor de nuestro Padre, con fe, con esperanza en la vida eterna. Le hemos acompañado a través de esta Eucaristía con la oración, con nuestra fe, y ya que por el bautismo consiguió ser hija adoptiva de Dios, sea ahora admitida en el banquete del cielo, para que con los santos herede las promesas eternas. Oramos a Dios Padre misericordioso también por nosotros, muy especialmente por su familia más cercana, en medio de la aflicción, del dolor, para que todos, al final de los tiempos, podamos ir al encuentro con nuestros hermanos difuntos, al encuentro con Cristo, cuando Él, que es nuestra vida, se manifieste en su gloria. Le damos nuestro último adiós, le recordaremos en nuestra mente y en el corazón, y que esta Eucaristía exprese nuestro amor cristiano. Hagamos este responso. Concédele, Señor, el eterno descanso. Brille para ella la luz perpetua. Concédele, Señor, el eterno descanso. Brille para ella la luz perpetua. Concédele, Señor, el eterno descanso. Brille para ella la luz perpetua. Que el alma de María Elena Duque Soto, por tu misericordia, Señor, ella descanse en paz. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, los que nos siguen la transmisión, y les acompañe hoy y siempre. Amén. Llenos del amor de Dios, con la esperanza de la resurrección futura, pueden continuar en paz. Demos gracias al Señor. Les invitamos que tomen asiento nuevamente, por favor.
Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, acompañándonos en estos momentos tan difíciles. Yo creo que todos los que conocieron a mi hermana María Elena saben la guerrera que fue durante toda su vida, saben lo noble, a veces un poco ruda, mi hermanita, pero siempre tenía su manera de ser abierto a todos, a todo el que la comprendiera su manera de ser. Yo soy el menor de todos mis hermanos y de ella tengo muy gratos recuerdos. Desde muy pequeño, al ser ella mayor que yo, siempre me cotejaba, siempre me acuerdo que me llevaba caprichos. Siempre será mi hermana adorada. Yo quiero agradecerle a todos mis hermanos que recuerden a mi hermana como lo que fue, la guerrera. Yo le dije la guerrera. Ténganla presente. Y de nuevo les agradezco a todos los que están aquí acompañándonos en estos momentos tan difíciles. Los sobrinos, para ellos saben la tía que tuvieron. Todos, amistades. Que Dios la tenga en su gloria y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la hermana que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi hermana amada. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido del abecedario con las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle, tu patio. Gracias a la vida
me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el vuelo tan lejos del mar, cuando miro al fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida. Dios le bendiga a todos. En horas inciertas, en ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eras mi hermana del alma en toda jornada, sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Dijiste verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eras realmente más cierta en horas inciertas. No preciso ni decir